funciones que hemos programado por hoy día. Entonces, es muy válido lo que tú dices porque en realidad es más ordenado el tomar un precio que ya está en memoria y solamente tú seleccionas el nombre y ya jale el precio, ¿no? A que lo estés ingresando manualmente. Es muy cierto, Fer, pero quisiera que en las horas del curso avancemos básicamente lo que es la teoría o de repente algo nuevo para las personas que están introduciéndose en la programación en general, ¿no? De repente aquí en el curso hay personas que no han visto, nunca han corrido código en ningún lenguaje, entonces para ellos es todo nuevo, ¿no? Todo esto de que estamos viendo estructuras de control, el cómo asignar una variable de repente para unas personas es nuevo, entonces a ellos es que quiero ayudarles y para estandarizar toda la clase es por ello que hago ejemplos muy básicos, ¿no? Pero lo que tú me dices, sí, normal lo podemos avanzar en la última clase al final de terminar el sílabo, ¿no? Sí, Fer. Está bien, profesor Jordi. Lo único lo que yo quería más que todo ver dentro de lo que nos ha enseñado, si se puede Ujú. hacer la manera que te estoy explicando. Si lo ves muy complicada o mejor, no tan complicada, sino, pongámoslo así, si lo ves de punto de vista que es más avanzado, o sea, te sale dentro de lo que estás enseñando, de repente, como tú dices, dejarlo como un caso aparte o casi al final. Pero me gustaría verlos desde el punto de vista de lo que nos has enseñado. Por ejemplo, nos Ujú. has enseñado lista. Entonces tenemos que hacer una lista de repente de estos productos. De ahí de Claro, repente que nos elija los productos y de repente, no sé, que trate dentro de lo que nos ha enseñado. Tampoco no te estoy pidiendo que hagas lo más complicado o lo más avanzado en la cual se pueda perder, pues, ¿no? El alumno. No, que la claro. idea, No, no, o sea, no es que sea elaborado, sino que, como te digo, quitaría tiempo, ¿no? O sea, tenemos 2 horas y hoy día justo toca funciones, que es un tema muy profundo y no creo que avancemos hasta control de errores, que es otro que está en el símbolo por día. Entonces, creo que eso lo vamos a pasar para la otra semana incluso. Entonces, no es que sea elaborado, pero, por ejemplo, ahorita ha comentado un compañero que quiere que veamos, que explique bien lo que es el taller 2 la tarea. Entonces, mira, te doy una idea. A ver, te proyecto. A ver, ¿me avisan si pueden ver la pantalla, por favor? sí, Ya, perfecto. A ver, voy a hacer acá, por ejemplo, agua, que sea 15, 18, que sea 1, 2, un sol 30, navaja. se ve nomás el team, pero no se Ah, ve lo ok. que estás haciendo. Ya, a ver. Ya, perdón, me equivoqué de pantalla. Ya, ahí creo que ya, ¿no? Sí, Ya, perfecto. Entonces le decía, estoy asignando, por ejemplo, agua un sol 30, navaja 100 soles, ¿no? Entonces pongo acá, este, flag, flag, igual. Flag en inglés es bandera, ¿ok? Entonces en programación flag se suele usar mucho para condicionales. Es como una señal, ¿ya? Entonces acá si yo le pongo input, stay out, no, perdón, input, ingreso un número, ¿ok? Este, a ver si me ayudas, porfa, con las personas que están asistiendo, se me está complicando el estar aceptando. Ya. Entonces, acá le decía, por ejemplo, pongo un flag, ingresa un número, ¿ya? Para elección de elementos, ¿ya? Pues acá le pongo flag input, está conectando un momento, por favor. Ah, pero acá no corrió. Un momento, está conectando. Ya, ok, pero voy a cancelar esto porque, o voy a ingresar, a ver,
Ingrese un número por elección. Ya, entonces acá le pongo el T, le pongo agua, 1 significa agua, 2 significa navaja. Ya, entonces acá dice, ingresa un número de elección de elementos. Si yo ingreso 1, va a significar agua. Si ingreso el 2, va a significar el precio. Entonces, supongamos que yo le pongo 1. ¿Ok? Entonces en flag se ha almacenado el número 1. Si ponemos print flag, ponemos flag, vemos que se almacena el número 1. Entonces, ¿esto cómo me indica? Que ¿esto qué me quiere decir? Que dentro de flag almacena el número 1 por el input. Entonces, acá le hacemos un if flag es igual a 1, entonces ponemos que, es doble comparación, si flag es igual a 1, entonces decimos que el precio, declarar el precio que sea igual a 0. Si es que no ponemos acá el precio que es 0, Python no va a no va a entender qué tipo de variable es. Y eso a la larga te puede hacer un error. Entonces, cuando ustedes van a trabajar con una nueva variable que no han declarado al inicio, si pueden ver, precio no existe antes de esto. Entonces, por eso es que acá le defino que es un número. Y le asigno un número cualquiera. En este caso le he puesto 0. Entonces yo pongo, si flag es 1, precio va a almacenar el precio de agua. Y como solo hay dos casos, sería else, ¿no? Voy a poner uno nomás. Papel. Papel que esté 16 horas. De 13. Varios rollos, ¿ya? Entonces acá le agregaría 3 papel. ¿Ok? Entonces acá está. Entonces aquí ejecuto esto. Ya tengo el precio del agua, papel, navaja. El input, ¿no? Entonces acá me diría, por ejemplo, voy a ingresar el precio 2. La variable 2. Entonces navaja es 2. En flag ahora se va a almacenar el número 2. ¿No? El número 2. Entonces ahí está. Entonces ahora, precio es 0 al inicio. Ahora vengo. Si flag es 1, almacena el precio del agua. El if, ¿recuerdan? Cuando había más de dos casos se utilizaba el if. Si el precio de, perdón, si flag ha almacenado el número 2 a quién le correspondía navaja, ¿no? Entonces le pongo, si flag es igual a 2, entonces precio va a ser igual a navaja. Ojo, en la lógica del if y el if se usa doble igual. ¿Por qué? Porque estamos comparando. En cambio, en la línea de abajo se usa solo un igual. ¿Por qué? Porque ya cambia de comparar a asignar. Una cosa es comparar y otra cosa es asignar. Eso lo hemos visto en las clase 1. Si es que alguno no lo tiene muy claro, revise las grabaciones. En la clase 1 hemos hecho esa aclaración entre comparar y asignar. ¿Ya? Entonces acá como tengo más de dos casos, ¿ok? Entonces voy a utilizar el if. Y para el último caso, si yo quiero, puedo poner el if, ¿ok? Flag igual a 3, precio va a ser igual a papel. O puedo escribir todo esto y poner solamente else. Else, precio es igual a... Entonces ahí está. Como he ingresado que flag es igual a 2, precio, ¿qué valor va a tener? A ver si me ayudan en el chat, chicos. Como he ingresado que flag es igual a 2, ¿cuál precio creen que va a almacenar la variable precio? Va- ¿Cuál? Perdón, Bien. corté a alguien, creo. 100, ¿no? Claro, el de navaja, ¿no? Ujú. Claro, si yo le pongo Claro. print navaja, perdón, si le pongo print precio, entonces me va a almacenar 13 por 3. 13 papel. Ah, ok. Me he olvidado de poner en el input que este es un... Ahí está. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo puse aquí un int?
¿ya? Si Mm, ustedes le ponen el Para, int, le indican que flag es 0, es un número. Si ustedes no le ponen el int, Python entiende que lo que vas a almacenar en flag es un texto, un string, ¿ok? Entonces, como yo acá estaba comparando con un número, ¿ya? Nunca iba a hacer match con un texto con un número, siempre se iba a ir al else, ¿ya? Por eso es que ahorita al corregirle acá que ya es un texto, ahí ya recién entra en los casos if y el if. ¿Sí? Entonces, de esta forma sería, Fer, que tú definas, por ejemplo, acá tus variables que ya tienes en lista de memoria, ¿ya? Entonces, a cada una le asignas un número, una letra, lo que fuese, y lo ingresas como menú, ¿no? Acá, para que sea más ordenado, si quieres, le pones este salto de líneas, o sea, con N, y se vería un poco más como menú, ¿no? Ahí está. Ah, acá me faltó un salto de línea más. Ah, ya, acá voy a ejecutar de nuevo. Y ahí está. Ahí se ve más como menú, ¿no? Acá faltó la... Entonces ahí está. Defines tus precios ya, que ya están fijos, por así decirlo, y en tu input pones tu menú, ¿no? Uno es agua, dos es navaja, tres es papel. Entonces él va a ingresar solo el número, no va a ingresar el número, el nombre, no va a ingresar ni el precio, ¿no? Por ejemplo, acá selecciono 3 y ya en flag se va a almacenar el número 3, ¿no? ¿Y para qué te sirve ese flag? Para que hagas la comparativa, ¿no? En estos casos, y precio tome un valor que es de acuerdo a lo que ya has fijado. ¿Sí? Entonces ahí ya vas trabajando. ¿Sí? Entonces, esto es cómo puedes trabajar como menús, que es lo que comentaba Fer, para la selección más, más dinámica, más interactiva, ¿no? Con el usuario. ¿Ok? Entonces, ahí claro, Fer, el ejemplo. sí, sí, sí. Buenazo, Yo pensé que lo perfecto. podías hacer con el for, más o menos, o con el do while, pero bueno, que también es válido eso lo que estás haciendo. Sí, claro, también con ya. Sí, opcional es que lo hagas con casos, ¿ah? Ya, pero bueno, por ahí vi también que había una duda con las tareas. Voy a, voy a abrir el entregable 2. A ver, ¿cuál era la duda aquí? Si me comentan, porfa, para ir directo al grano. En la duda 2, en la taller 2 por ahí vi. Ah, como dice Arturo, también se puede trabajar con diccionarios, solo que por el tiempo no hemos podido ver en su totalidad todas las estructuras de datos que tiene Python por el tiempo, ¿no? Respecto al taller 2, chicos, ¿había alguna duda? Y ya lo tengo acá abierto. Ya. Ok, entonces vamos a pasar a la clase directamente. Y ya. Entonces vamos a ver hoy día funciones. Ok, vamos a volar un poco porque estamos ya con una hora menos casi. Ya, entonces, una función, como habíamos definido ya en la primera clase, es básicamente un conjunto de instrucciones que definen pasos a pasos para llegar a un resultado que uno tiene definido, ¿no? Yo lo había ejemplificado en la primera clase como un recetario, ¿no? En los cuales las recetas serían los paso a paso a seguir para poder llegar a un resultado esperado, eh, no, los parámetros serían los ingredientes de esta receta, ¿no? Los parámetros de una función son como lo que necesita para funcionar, ¿no? Es como cuando nosotros ingresamos los alimentos a la licuadora, los parámetros serían los alimentos que ingresan, el, la licuadora funcionaría como una función que combina todos estos parámetros de entrada
y espera, y el resultado es algo esperado, ¿no? Que utilizando una licuadora sería un jugo, un batido, ¿no? Algo así, algo análogo a esto. ¿Ya? Entonces, aquí les he puesto una lámina la cual ejemplifica muy bien lo que es el trabajo con funciones, ¿ya? Como les dije, las funciones no es algo nuevo, sino que es algo que lleva orden a tu código, ¿ya? Entonces, nosotros hemos visto dos grupos de conceptos que trascienden a todos los lenguajes de programación en general, que es los tipos de datos, perdón, las operaciones aritméticas y de lógica, ¿ok? Que podemos encontrar en el recuadro superior, en la parte superior, ¿ok? Acá podemos encontrar las operaciones aritméticas básicas, que es división, suma, restas, multiplicación, y las operaciones de comparación, ¿no? Las lógicas, ¿ok? Si a esto nosotros lo combinamos, si a esto nosotros lo combinamos con bucles y condicionales, que eran, ¿se acuerdan? Estructuras de control, ya sea condicionales, como dice su nombre, o estructuras de control repetitivas, ¿no? Entonces, tenemos estas dos fusiones. Cuando nosotros fusionamos estos dos, podemos hacer la construcción de diferentes cosas mediante funciones, ¿no? O sea, ustedes, ¿por qué utilicé Legos? Porque es algo parecido a lo que funciona en lo que sirve para funciones, ¿no? O sea, nosotros tomamos, por ejemplo, una división con un condicional, entonces se forma una estructura, una función. Entonces, como pueden ver, hace un momento estaba resolviendo cómo crear un menú. Ahí lo que hice fue utilizar una condicional y fui armando una estructura, ¿no? Eso de ahí, si es que yo lo voy a utilizar muchas veces, no sería muy orgánico o no sería muy bueno tener en el código varias celdas que se repite, que se repite, que se repite, sino tener solo una función y que cada vez que necesite la haga el llamado, ¿no? La utilice. Entonces, entonces es eso, ¿ya? Esa es una función que nosotros tomamos las piecitas que necesitemos, ya sea multiplicación, resta, la operación aritmética que necesitemos, la operación de comparación que necesitemos, con un bucle o un condicional, o a veces no se necesita ni siquiera de estos, y podemos armar nuestra función, ¿sí? Entonces, ¿qué ventajas tenemos dentro de la función? Ventajas hay por montones, hay un montón. Ya, dentro de las principales tenemos dos. En cuanto a estructura, es un recurso que nos va a ayudar a descomponer una tarea que, de ser necesario hacerlo directamente en el código, tomaría muchas celdas o muy complejo. Entonces, con una función nosotros podemos desglosar esta tarea muy compleja en partes o en trozos, en los cuales podemos ser más manejable el código, ¿no? Otra ventaja también es en cuanto a la abstracción, porque no es visual para la persona, ¿no? O sea, ahorita ustedes, para el ejemplo que hice para crear un menú, ustedes están viendo cómo se hace la comparativa, ¿no? El if, los casos. Al crear una función, solamente se define una vez, o sea, solamente se crea una vez y después se hace el llamado, y ya no está apareciendo en el código todo eso, todos esos casos, ¿no? El if y todo eso. Entonces, por eso también ayuda, porque a veces nosotros creamos funciones y por seguridad no podemos revelar la lógica que hay detrás, ¿no? Y también nos ayuda esto las funciones, ¿no? A partir de estas dos es que se desprenden las siguientes, ¿no? Que nos permite reutilizar el código, como les dije, la función, basta que las creemos una vez, es como crear una plantilla, ¿ya? Es como crear como tener una plantilla de un postre especial, ¿no? Por ejemplo, de queque. Una vez una vez creada la plantilla del queque, se puede reutilizar para fabricar o crear varios queques, ¿no? Entonces lo mismo. Una vez hecho la plantilla de la función, la puedes hacer el llamado y utilizarla cuantas veces quieras. Permite el encapsulamiento del código. Esto quiere decir que los errores que tiene
el programa, porque siempre van a haber errores en la codificación. Al utilizar funciones es mucho más rápido rastrear estos errores a tener todo el programa sin funciones y hacerlo hacia abajo, ¿no? Es mucho mejor. Eh, También resulta más claro en la lectura de un código hecho con funciones, ¿no? Si nosotros de repente queremos leer el código de una persona que no ha utilizado funciones, es mucho más tedioso, ya sea por la cantidad de líneas, ya que va a aumentar en cantidades al no tener funciones, y otro porque vas a tener que estar scrolleando arriba, abajo, a tener todo por funciones, ¿no? Que es mucho más orgánico. ¿Ok? Eh, y por último, ya como había comentado al inicio, el subdividir problemas, ¿no? Un problema enorme, un problema grande, con funciones podemos desglosarlo en pedazos más manejables para el desarrollo de este problema. Entonces, tenemos todas estas ventajas. ¿Y cuáles son las propiedades? ¿Cuáles son las cosas inherentes a una función siempre debe tener una función? Son tres, básicamente. El dominio, que ustedes como saben, una función en matemática tienen estos tres, ¿no? O sea, un dominio, un rango, un propósito. Es algo análogo en la programación, ¿ok? Pero si es que no, le tienen miedo a las matemáticas, no se cierren, no tengan miedo, no tiene nada que ver con matemáticas, sino que le hago el ejemplo para los que sí están familiarizados con los conceptos. Por eso es que proviene su nombre función, ¿ya? Ahora, función. ¿Por qué dice que es su dominio? Porque la función tiene un conjunto de valores que debe tomar como parámetros de entrada, que es como los ingredientes con los cuales necesito para preparar algo. ¿Ok? Esos son los parámetros. En la programación se le llama parámetros. Ahora, ¿qué otra cosa? También tenemos los valores de resultado, lo que devuelve, ¿no? Esto se le denomina, haciendo una analogía con la función en matemática, sería el rango, ¿no? Que sería el conjunto de llegada, o sea, lo que uno espera como resultado. Y bueno, y por último, que es creo, la más importante, es el propósito, ¿no? O sea, tú cuando vas a crear una función, debes tener muy claro cuáles van a ser tus parámetros, o sea, tus valores de entrada, y debes tener en claro cuáles son tu resultado que esperas, ¿no? O sea, es algo importante que tengas bien definido, bien estructurado qué es lo que quieres que ingrese y qué es lo que quieres que salga de la función. Como le dije, la función es como una batidora, un mix de lo que ingresas, hay un procedimiento y sale. ¿Ok? Es eso. Entonces, con el propósito bien definido podemos trabajar de manera más óptima las funciones, ¿no? Ahora, para las funciones existen algunas reglas, algunas pautas que te van a dar unas pistas de cuándo debes implementar funciones, de cuándo estás haciendo no bien el uso de las funciones, ¿no? Tenemos tres principalmente. El primero, que es el principio de responsabilidad única, el que nos dice que una función debería ser su nombre muy orgánico, su nombre debería ser corto y, como ya le hemos dicho en todas las clases anteriores, tiene que tener un nombre el cual sea entendible, ¿no? No ponerle función uno. Ya, pero ¿qué hace la función uno? Te vas a olvidar. Va a llegar un punto en el código que te vas a olvidar. Entonces, si la función, por ejemplo, suma dos parámetros, o sea, dos valores, entonces ponle suma, ¿no? Ponle función suma. Si la función multiplica. Si la función cuenta, función contar. Así, ¿no? O sea, es importante que le pongas o sea, parece bobo lo que estoy diciendo, pero en la práctica a veces uno se olvida de esto y cuando ya el código va incrementando, no va a dañar el código, pero va a generar demoras porque te olvidas para qué has creado esta función, ¿no? Entonces es importante, al igual que las variables, asignarle a la función los nombres que den una pista qué es lo que hacen, ¿no? Para qué fue creada. Y una función, ¿por qué se le dice el principio de responsabilidad única? Porque una función tiene que tener un nombre único y, además de esto, tiene que tener una función. No se escucha. Ok, gracias, Darío.
lo que le estaba diciendo es, el principio de responsabilidad única lo que les dice es que tengan un solo nombre para una función que no se repita, ¿ok? Porque eso va a traer confusión al momento de hacer el llamado para el programa. No va a saber cuál de ellas escoger. Por default va a escoger la primera que encuentre, ¿ok? Y muchas veces no va a ser la que tú necesitas. Entonces todo va a ser un problema. Además de que les decía que una función, eh, si ustedes tienen dos funciones que tienen trabajos similares, no tendría sentido. Sería mucho más óptimo que las dos la engloben en una sola y de esta manera trabajar con una única función general. ¿Ok? Y de esta manera poder estandarizar el programa. ¿Ok? El segundo punto es no repitas. ¿Ok? O oscilas en inglés. Es lo que les decía en el slide anterior. Si tú tienes un código que se va a repetir a cada rato en tu programa, o una parte de tu código que se va a repetir en varios programas, al toque tú tienes que pensar, ah, no, entonces si esto se va a repetir a cada rato, entonces tengo que encerrarlo tengo que crear una función para esto. Y cada vez que lo necesite lo llamo. ¿Ok? De esta forma te das cuenta que necesitas una función. ¿Ya? Y como les había dicho en el punto 1, las funciones siempre tienen que ser generales. O sea, por ejemplo, si yo quiero sumar números, yo no voy a crear una función que sume solo dos números. ¿Ok? O sea, yo tengo que crear la función más general posible. O sea, que acepte tantos números como yo quiera y que siempre a todos esos números los sume. Porque si yo estoy creando una función para que sume dos números, creando una función para que sume tres números, para que sume cuatro números, va a ser lo mismo a que no estuvieras haciendo sin función, porque estás creando funciones para casos particulares. Siempre mentalícense que una función es creado para formas generales, no para casos específicos, sino para varios casos generales. ¿Ok? Siempre una función tiene esta funcionalidad. ¿Ya? Entonces son unas pautas como ustedes pueden guiarse que necesitan o que deben implementar una función. Entonces, nosotros tenemos una celda, ¿ok? Una celda, y acá podemos ver que la palabra reservada para una función siempre es def. O sea, nosotros si queremos crear una función, tenemos que poner el prefijo def y luego el nombre de la función. Y dentro de los paréntesis, los parámetros o valores de entrada que nosotros necesitamos para la función. Va a haber funciones que nosotros no vamos a necesitar parámetros de entrada. Entonces, simplemente se omite, pero siempre tiene que ir los paréntesis. Así haya o no valores de entrada, siempre tenemos que poner los paréntesis. ¿Ok? Entonces, repito, el def es la palabra reservada en Python para la función, seguido del nombre de la función con los paréntesis y dentro de los paréntesis los valores de entrada o parámetros. Si es que no tuviese, no se pone nada, pero sí tenemos que poner los dos paréntesis, abertura y cuando se cierra. Y por último, ponemos los dos puntos. Ponemos enter o doble tap, como nos comentó un compañero en clase, y escribimos toda la lógica que queremos dentro de la función. ¿Ok? Acá les he puesto un ejemplo de una función muy, muy simple, ¿no? Un área de un círculo, todos sabemos que es pi por radio al cuadrado, ¿no? Eso es desde el cole de primaria. Entonces acá he definido el área, pongo def, la palabra reservada que es por Python, el nombre de la función, en este caso como es el área de un círculo, le estoy poniendo área-círculo, ¿ok? Si recuerdan, es def, que es la palabra reservada, nombre de la función y dentro del paréntesis los parámetros. Ahora, acá he puesto def, nombre de la función, que es una área aquí en bajo círculo, y el parámetro va a ser r. R, si recuerdan, es el radio, que es un variable de entrada. ¿Por qué? Porque eso puede variar, ¿no? Tenemos círculos de diferentes radios, entonces por esto que lo que va a variar es básicamente como dice su nombre, variable de entrada, ¿no? Entonces acá siempre es recomendable en las buenas prácticas, debajo de la función poner una descripción de qué es lo que hace tu función.
No es obligatorio, si tú omites esta parte, igual te va a ejecutar la función, igual te va a servir. Funcionalmente va a estar ok, pero como buena práctica se recomienda, se estila poner una descripción. ¿Por qué? Alguien está leyendo tu código porque obviamente si tú lees tu código tú vas a saber para qué es la función, con el nombre ya vas a entender para qué es, pero si alguien viene a leer tu código y no sabe o no sé, tu nombre de tu función no fue muy explícita, la descripción lo va a ayudar muy bien. Entonces muy bien la descripción complementa a la función para que pueda entenderse, ¿no? Como le dije, no es obligatorio, sin esto tu código igual va a ejecutar, pero es parte de las buenas prácticas de programación en Python. Ya, entonces ponemos que la función que recibe el radio del círculo y calcula su área. Entonces, acá es la parte lógica. Se pone el área, definimos una variable área igual a, esto de acá si recuerdan es pi, ese es el valor de pi en numérico, ¿ok? Entonces definimos que el área es pi por radio, ¿ok? Radio al cuadrado. Si se acuerdan, doble asterisco seguido era al cuadrado, potencia, ¿no? Como he puesto aquí 2, quiere decir que es al cuadrado. Entonces acá nosotros hemos definido nuestra área que es pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿qué retornamos? Esta es la parte en la cual nosotros retornamos este valor. ¿Qué quiere decir? Si nosotros no ponemos return en la función, esta función no va, o sea, va a hacer el cálculo, ¿ok? O sea, el radio va a ingresar, se va a multiplicar, se va a potenciar al cuadrado y se va a multiplicar por pi, pero ahí va a quedar. No va a hacer nada. Pero en cambio, si tú le pones un return, te va a devolver el área. O sea, ¿qué quiere decir? Ingresa el radio y devuelve el área ya calculada. ¿Ok? Entonces, si tú quieres va a haber funciones que nosotros no vamos a necesitar retornar nada. Entonces, ahí podemos omitir el return. En caso contrario, si necesitamos, como es este caso, tenemos que poner obligatoriamente el return. ¿Sí? Ahora, en otra celda, aparte, en otra celda en la parte de abajo podemos ver que estamos haciendo la llamada de la función. ¿Cómo es la llamada? Ya hemos definido la plantilla de la función, la estructura de la función, la cual ya no es necesario crearla 2 veces, 3 veces, ya una vez definida una vez, basta. Lo único que tenemos que hacer, cuantas veces queremos usarla, hacerle la llamada. ¿Cómo es la llamada? A una variable, ojo, esta variable área es diferente a esta variable área. ¿Por qué? Si nosotros corremos solo esta celda, ¿ok? Y en la parte inferior ejecutamos un print área. A ver, vamos a hacerlo mejor, ¿ya? Para que quede claro esta parte. Entonces vamos a ponerle sesión 3. Sesión 3, ¿ok? Ya. Entonces estoy definiendo área círculo. ¿Ok? Este es la palabra reservada, el nombre de la función y dentro del parámetro de entrada. En este caso es R, que es el radio. Pueden poner R o pueden poner radio como ustedes deseen, ¿ya? No se olviden de los 2 puntos, siempre importante los 2 puntos para cerrar el enunciado. Y ponemos un enter. Un enter al presionar un enter ya me genera la tabulación correcta para el espaciado, ¿no? Que se llama la indentación. Entonces acá podemos ver que la función era el área, que es 3,1415 por radio al cuadrado, ¿no? Entonces acá vamos a poner, bueno, voy a omitir la descripción de la función, voy a ir directamente al cálculo, ¿ya? Entonces ponemos área igual a 3.1415 por el radio elevado al cuadrado. Entonces acá voy a explicarles lo que les decía, ¿no? Mira, por ejemplo acá, ejecuto esto. Ah, ok, está cargando un ratito, está conectando. Cada vez que ejecuto en una notebook nueva, como ya algunos que han estado practicando se han dado cuenta, tienen que esperar un momento porque está conectando. Se está conectando a un servidor, al más próximo y ya está.
Y ahora ya tenemos un RAM designado y un disco designado. Entonces ahora ejecutamos esto y ya en memoria ha guardado la función círculo, ¿no? Entonces, si yo pongo acá, como les dije acá, la asignación es una variable y el nombre de la función con un número cualquiera, ¿no? Por ejemplo, acá voy a funcionar primera área. Es igual. El nombre de la función, ¿ok? Y entre paréntesis voy a ponerle que su radio sea 3, supongamos, ¿no? Entonces ejecuto esto. Entonces acá, perdón, acá le puse radio y acá, ¿no? Ya. Acá ejecuto nuevamente esto. Y acá. ¿Por qué me di cuenta que era error? Porque acá me pone name error y se va, miren, radio círculo. Entonces acá, área círculo, entonces acá vi que fue el error, ¿no? Entonces, por eso, como les dije, es importante que aprendan también a leer los errores porque los ayuda a encontrar mucho más rápido, ¿no? Porque si es que no fuese el caso, que yo no supiera dónde es, me hubiera hecho lío en encontrar el error. Entonces es importante también que manejen muy bien la lectura de errores. Listo, entonces ejecuto esto nuevamente, entonces ya no me salió el error, quiero una nueva celda y le pongo print area, porque quiero ver qué se ha almacenado en print area. Entonces pongo acá, ejecuto y me dice no, está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque la función área círculo no retorna nada. Si bien hace el cálculo de área, pero no retorna nada. Entonces, para que yo pueda capturar ese valor, ese cálculo, tengo que ponerle acá un return. Return área. ¿Okay? Entonces le pongo esto, ya está. Ejecuto, nuevamente ejecuto, y nuevamente ejecuto esto, y ahora ya pueden ver, ¿no? Que si su radio es 3, su área sería 28,2735, ¿no? Entonces ahí ya pueden ver que está funcionando la operación. Entonces es importante que ustedes utilicen el return para funciones que ustedes quieren capturar el valor, ¿no? O sea, cuando ustedes están haciendo un cálculo y quieren saber el producto, el resultado de este cálculo, es importante que tengan un return. Caso contrario, no es importante. ¿Cuándo no se usa return? Cuando son funciones mayormente de impresión, ¿no? Por ejemplo, pones un print o algo así, para ello no se usa return, ¿no? Para otros lenguajes de programación, como es C++, como Java, a esas funciones que no retornan nada, que no usas el return, se le llama funciones void, ¿ya? Pero en Python no funciona esto, ¿no? No existe funciones void y funciones que retornan algo. Para Python no se hace bolas, es más práctico, y a todas las encierra en una sola función. ¿Cómo las diferencias? Porque unas tienen return y otras no tienen. Como le dije, como vieron el ejemplo anterior, yo guardé la función sin el return y no me generó error, porque Python lo entiende, es una función void, es que no retorna nada. Y normal, pero no, Python te dice, ok, tú me dices que esta función tiene return, bacán, está bien. Pero cuando tú hagas el llamado de esta función, no esperes que yo te devuelva algo porque no me estás diciendo que debo devolverte. ¿Ok? Entonces, por eso es que cuando yo ejecuto esto, cuando hago el llamado de print area, no me devuelve nada, está vacío. ¿Por qué? Porque yo a Python acá le dije, Python, acá créame esta función, pero que es una función void, que es una función que no devuelve nada. Ah, ok, está bien, lo voy a almacenar. Pero cuando él me dice, pero cuando tú lo llames, no esperes que te va a retornar algo, ¿no? Por eso que acá me sale vacío. En cambio, si yo acá le pongo return, ya me está almacenando la variable, ¿no? Entonces, esta es la forma. Ahora, lo que les estaba explicando en el slide era de que si ustedes dentro de una función definen una variable, en este caso he definido la variable área, ¿ya? No crean que ustedes van a poder ubicarla fuera de la función. Por ejemplo, acá, si yo pongo un print área, va a decir error de nombre, ¿no? El nombre área no está definido. ¿Pero por qué no está definido? Si acá le he puesto. Ojo, esto es como que una cajita, una variable dentro de la función, ¿no? No es para todos. Entonces, tengan cuidado con eso. ¿Y por qué les digo este hincapié? Porque a veces ustedes ponen acá un nombre de variable, área,
y afuera de la función ponen el mismo nombre de variable. ¿Qué es lo que pasa? Cuando están avanzando el código, más adelante van a tener problemas. Me ha pasado con personas que he estado ayudándoles en código, que dentro de funciones designan nombre de variables iguales afuera de las funciones. Entonces, no te va a generar error, porque miren, si yo le pongo acá aria, a esta también le pongo aria, no me va a generar error, va a salir normal. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Más adelante te va a traer caos al no saber cuál de las dos estás refiriéndote, ¿no? O si te estás refiriendo a la de arriba, no vas a detectar el error dentro de tu código. Y eso es crucial, que sí puedas tener el control de tus errores, ¿no? Entonces, por eso que les digo y les recomiendo que no usen el nombre de la variable dentro de una función fuera de ella, ¿no? Son cosas completamente diferentes. Una vez que tú ejecutas la función, esta variable muere aquí, no sale afuera. Ya, entonces por eso es que deben tener cuidado. ¿Okay? Acá, ¿por qué imprimió? Porque hace un momento ejecuté aria aquí, ¿no? Y se guarda este valor. Si ustedes quieren resetear toda la notebook, o sea, limpiar las cosas ejecutadas, pueden acá por reiniciar el entorno de ejecución, ¿no? Entonces le dan sí y ya se limpió todo, ¿no? Entonces si yo acá pongo print aria, me sale no definido, ¿no? Incluso esto me va a salir no definido. ¿Por qué? Porque no ha corrido esto de arriba. Primera área no está definido. Primero voy a limpiar todo y voy a correr uno a uno. Está, ya está. Ya, ok, entonces área nuevamente me dice no está definida. ¿Por qué? Porque pertenece solamente a la función. Ok, esto es lo que les estaba explicando en la PPT, pero para que la entiendan mejor, ya vamos a la práctica. Entonces, esos son los conceptos que quería ponerles para el día de hoy. Y vamos a ir volando ya a la práctica para que puedan entender un poco más sobre lo que es funciones, ¿sí? Listo, vamos a la notebook. Ya, ok, entonces acá vamos a... ¿Hay alguna duda? ¿Alguien ha tenido una duda? Ah, Manuel, perdón, no escuché cuando estaba explicando, no vi cuando estaba explicando al otro. Al último, si deseas, Manuel, podemos retomar el ejemplo que le hice a Fer para poder profundizar más, ¿ya? Entonces, ya, ahora sí, vamos a hacerlo de funciones, ahora sí. Entonces vamos a poner introducción. Ya, a ver, ¿por qué introducción? A ver, lo que les dije es que con una función nosotros podemos hacer lo mismo que hacemos en un código normal, lo podemos llevar a una función. ¿Para qué? Para que no sea repetitivo. Por ejemplo, tenemos algo básico, suma. Por ejemplo, 4 más 6 más 6, ¿ok? Entonces, la suma es igual a, la variable suma, la cajita suma, es igual a 4 más 6 más 6. Entonces, abajo vamos a definir que la media, queremos calcular la media de estos tres números, ¿no? Entonces, la media sería suma, ¿no? Entre 3. Recordamos, la media es la suma de los números entre la cantidad de números. En este caso, como hay 3, se pone 3, ¿no? Entonces, si yo le pongo acá print media, se ejecuta todo esto, entonces me define que es 5.3. Y eso, ¿no? Eso está bien. 4 más 6, 10 más 6, 16. 16 entre 3, 5,33. 333 periódico puro, ¿no? Entonces, ahí está definido, ¿no? Pero esto, ¿qué pasa si lo podemos hacer de manera directa? Por ejemplo, no poner 4 más 6, sino 16 directamente. Entonces, si nosotros ponemos 16, ejecutamos esto, y va igual, ¿no? Me sale el mismo valor. O sea, yo puedo poner directamente los números o la suma total, ¿no? Igual me va a salir. Pero ¿qué pasa si esto lo voy a hacer con diferentes números? O sea, ya, ok, esto es para 4666, pero si yo quiero no sé, pues, para 2, para 3 y para 5, voy a tener que copiar nuevamente todo esto y pegarlo acá y cambiarle los números, ¿no? Para eso es que se hacen las funciones. Miren, yo voy a crear una función el cual promedia estos tres números, ¿no? Por ejemplo, acá voy a poner def, voy a dejar esto. Entonces ahí ven que si yo quiero hacer para otra lista de tres números diferentes, voy a tener que copiar todo el código, ¿no? Pero en cambio con funciones,
uno puede aliviar ese dolor, ¿no? Por ejemplo, ponemos def suma. ¿Ya? Def suma. Y no, perdón. Sería calcula media, ¿no? Calcula media. La función calcula media. Entonces ponemos número 1, número 2 y número 3. ¿Qué cosas son estos? Tenemos la variable, la palabra almacenada para Python que describe que vas a declarar una función. El nombre de la función, que puede ser cualquiera que ustedes deseen, pero como les dije, es recomendable que tenga o que dé sentido a lo que va a hacer, ¿no? Como esta función va a calcular la media, le he puesto calcula media. Y dentro de los paréntesis ponemos las variables de entrada, ¿no? Los parámetros. Como estamos definiendo para 3 números, entonces esta función va a tener 3 variables de entrada, ¿no? num1, num2, num3. Ustedes le pueden poner ABC, ABC, igual les va a funcionar la función. Pero como les dije, como les vengo diciendo, siempre es importante que le pongan nombre a sus variables con sentido, ¿no? Pues acá yo me doy cuenta que este es, ok, el número 1, el número 2, el número 3. Si yo le pongo ABCD, no voy a saber qué cosa es, ¿ok? Entonces, siempre acostúmbrese a poner nombre a sus variables con sentido. Entonces, acá le ponemos 2 puntos, enter. Siempre no se olviden los 2 puntos y ponemos la lógica, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la lógica? Yo voy a querer una variable sum. No le voy a poner suma porque ya he puesto suma arriba, entonces le voy a poner solamente sum, ¿ya? Para que no reemplace el valor de arriba y no haya conflictos, ¿ya? Yo le voy a poner sum. Yo quiero que sum sea número 1 más número 2 más número 3, ¿ok? Y voy a crear una media, le voy a poner met para no hacer colisión, no coincidir con esta variable media, ¿ok? Entonces met igual a sum entre 3. ¿Okay? ¿Por qué 3? Porque siempre va a tener 3 números, ¿ok? Entonces acá, ¿qué me estaría faltando, chicos, si quiero que me retorne la media? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué estaría faltando? El retorno. Exacto, muy bien. Estaría faltando el return, ¿no? Entonces, si yo no le pongo el return, no voy a obtener el cálculo de la media, ¿no? O sea, va a ser una función void que no retorna nada. Entonces, si yo le pongo acá return met, entonces ahí está completa mi función, ¿no? Muy bien, gracias por la ayuda. Entonces, ahí tengo mi función declarada. Ahora, ya tengo declarada mi función, la lógica, ¿qué me falta? Hacer la llamada, ¿no? Porque ya tengo la función, ¿ok? Pero ¿cómo la utilizo? Llamándola. Voy a poner primera media. Entonces, primera media, pongo igual. Esta va a ser la variable que va a almacenar el return de la función que voy a hacer, del llamado a la función, ¿ya? Por eso es que se pone igual. Recuerden que el igual es igual a asignación, ¿ya? Entonces, igual a, voy a llamar a la función calcula media, ¿ok? Y acá yo le voy a pasar los números que yo desee. Pues acá le voy a pasar, por ejemplo, los de arriba. 4, 5, 6, 6, perdón, 4, 6, 6, pero no les voy a pasar con más, ¿no? Sino se pasa con comas, como está en la parte de arriba, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, al hacer esto, ejecuto esto, ¿ok? Y ya está. Imprimimos imprimimos la variable primera media, la cajita primera media, y vamos a tener el mismo valor que hemos obtenido al inicio, ¿no? Ok, Jordi, ya, pero ¿en qué me ayuda esto? ¿En qué me ayuda? De que esto lo vas a poder utilizar cuantas veces desees, ¿ok? Esto lo vas a utilizar, por ejemplo, ya no voy a tener que hacer todo esto, sino, pues acá le pongo, perdón, esto de aquí, le voy a poner segunda media, y acá voy a utilizar los números de acá, ¿no? Que utilizo acá. Y si se dan cuenta, están reciclando el código, están utilizando menos celda que si lo estuvieran haciendo sin funciones, ¿no? Funciones. Ya con funciones. Entonces acá están utilizando una función para que puedan calcular. Entonces acá ejecutamos esto, segunda media, ponemos un print.
ya, y podemos ver que nos devuelve lo mismo, exactamente el mismo valor en la segunda, ¿no? Entonces, así ustedes pueden tener funciones para ordenar el código, ¿no? Como les dije, ustedes definen una función, entonces la persona que es ajena a su código, que lo está viendo por primera vez, ve, ¿no? Ah, ok. Entonces la función necesita 3 números, ¿ok? Y esos números los va a sumar, ¿ya? Y los va a dividir entre 3 porque quiere la media, ¿no? Y va a retornar la media. Ah, ok. Entonces cuando yo hago el llamado, lo que estoy obteniendo es la media de estos números que estoy ingresando, ¿no? Entonces, de esta manera, alguien que es ajeno a tu código va a poder entender mucho más rápido el código a que si estuvieras haciendo todo esto, ¿no? Que si se dan cuenta, está incrementando el número de celdas, el número de espacios de líneas de código, ¿no? Acá pueden ver que en una sola línea ya estoy usando la función y en otra la llamamos, ¿no? Entonces, es esto, chicos. Esto es una función que retorna el promedio, ¿ok? Pero aquí esta función tiene un problema. No sé si alguno se puede dar cuenta. ¿Cuál creen que es el problema para esta función? Tiene una limitante. Más que problema, tiene una limitante. ¿Quién me dice? A ver, alguien que se lance. ¿Cuál es la limitante de esta función que he declarado ahorita? La calcula media. ¿Cuál creen que es la limitante? Tiene una Profe, si limitante. hay números decimales, ¿Perdón? si se trabajaría con números decimales, No, no, no habría problema. no habría problema. Igual, sí. Sí, mire, si yo le pongo acá 1.7, igual me calcula. El promedio de 4, 1.76 es 1. Si yo le hubiera puesto acá un int, que sum es entero, entonces ahí tomaría, redondearía, ¿no? Pero acá no estoy poniendo nada de eso y solamente lo suma, con todo y decimales. Exacto, Arturo. Muy bien. Buena, Luis. Y Javier Alfonso. Sí, muy bien. Exacto, ese es el problema. El problema de esta función que hemos definido es que es muy acotada. ¿Por qué es muy acotada? Porque solamente puedo calcular para tres números. Miren, si yo le pongo acá para 4 números, tercera media, mira, yo voy a excederme, voy a aprovecharme de esta función y voy a poner un cuarto valor, ¿ya? Voy a ponerme un 7. Ejecuto y miren el error que me aparece. Tipo de error. Calcula media, la función calcula media. Cuando tú ves una variable, un nombre con 2 paréntesis, a ver, abre y cierra, quiere decir que se refiere a una función. Entonces te dice, la función calcula media toma 3 valores de argumento, pero está recibiendo 4, te dice. ¿Ok? Entonces, si tú regresas a tu función, cierto, mi función yo le he declarado con 3 parámetros, 3 variables de entrada. Pero yo aquí la estoy llamando con 4. Entonces no hay, no coincide, ¿no? Porque si tú la defines con 3, tiene que funcionar con 3. Si tú le haces llamado con 4, no te va a funcionar, ¿no? Entonces eso es lo que te está diciendo el error, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos aliviar ese dolor? Generando una función que sea más general de la que ya hemos hecho. Porque acá es general para calcular la media para los 3 números. Puedes ingresar cualquier número, pero no es general en el sentido de ingresar los números que uno desee, ¿no? Entonces vamos a mejorar esa función, ¿ya? Voy a ponerme por acá, función. Vamos a utilizar algo que ya hemos visto, que es la media, que es la lista, perdón. Entonces voy a ponerle acá, calcula media, una versión 2 le voy a poner, versión 2. Entonces, calcula media, versión 2, ya no vamos a ingresar números en sí, sino vamos a ingresar una lista, ¿ok? Una lista. Entonces, como tal, la lista, ustedes recuerdan que la semana pasada hemos visto que una lista puede almacenar números, puede almacenar decimales, puede almacenar puede almacenar, perdón, texto, puede almacenar una lista también dentro de una lista. Una lista es muy amplia en Python, puedes almacenar lo que sea. Puedes combinar entre ellos también, no es necesario que solo pongas texto, que solo pongas número, que solo pongas listas dentro de una lista, sino que puedes combinar entre ellos, ¿no? Entonces nos vamos a ayudar de una lista, ¿ok? Para poder calcular la media de lo que es
una cantidad ilimitada de números, ¿no? Entonces voy a poner, acá la función calcula media versión 2 va a recibir una lista de números, ¿ok? No especifico si es 1, 2, 3, 4, pongo solamente una lista. Entonces me vuelo esto de acá, o voy a ponerlo por partes mejor. Acá, sum va a ser igual a la suma de la lista, ¿ok? Y, a ver, la media, ¿cómo se calcula, chicos? La suma de los números sobre la cantidad de números que existen, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es la fórmula general de cómo calcular la media. Entonces, ya tengo la suma de los números, que es sum lista, ¿ya? Sum, si yo lo pongo sum con número, con paréntesis, es la función suma, ¿ya? Acá voy a poner otro nombre, suma mejor, ¿ya? Suma es igual a, acá voy a poner primera suma, segunda suma, para no tener confusiones, ¿ya? Mejor. Voy a poner suma. Ya. Entonces acá está, calcula media. ¿Qué necesito para calcular la media? Necesito la suma de todos los números y la cantidad de números que tiene, la cantidad de números que estoy sumando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo identifico la cantidad de números? En Python hay una función que se llama len, ¿ok? Len es el largo, el tamaño de un objeto dado, ¿no? Como estamos definiendo una lista, si yo le paso el len a la lista, si yo le pongo len a la función, si yo le paso la lista, a la lista le paso la función len, voy a definir cuántos números, la cantidad de números que tiene esta lista, ¿no? Entonces ahí voy a capturar esta cantidad. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo pongo sum, se pone de un color diferente, ¿no? Porque es una variable, es una función ya establecida para Python, es una palabra reservada, ¿no? Entonces ahí está para lista, ¿no? Entonces, eh, mm, ahí Rafael no entendí lo que compartiste. Ya, entonces acá la media sería igual a suma entre cantidad de números, ¿no? Entonces repito, con sum, con la función sum que ya está guardada en Python, no es necesaria crearla, ya está. Si tú pones sum entre paréntesis, pones lo que deseas, va a sumar, ¿ya? Y si pones len, va a calcular el tamaño. Entonces, yo utilizando estas dos funciones voy a poder generalizar la suma, ¿no? Entonces, lo que voy a ingresar es la lista, ¿ok? Dentro de la variable suma voy a almacenar sum, y dentro de la variable cantidad de números voy a almacenar la cantidad de números que hay. ¿Cómo calculo la media? La suma entre la cantidad de números, ¿no? Y esta variable media es la que voy a retomar. Entonces acá ejecuto esto y ya está, ya se creó esta función. A ver, voy a asignar acá la tercera media sería, ¿no? Tercera media, entonces la tercera media le voy a asignar ya no la función calcula media, sino la función calcula media versión 2. Pues acá voy a ponerle con input también, ¿sí? Con input también, no hay problema. Cada vez que ustedes quieran guardar o asignar una variable, pueden hacerlo como yo estoy haciendo aquí, o con el input, ¿no? No hay problema. Lo que les recomiendo, eso sí, cuando ustedes estén creando por primera vez el código, háganlo así. Ya cuando quieran hacer, cuando ya tengan definido bien el código, utilicen el input, no al revés. ¿Por qué? Se van a demorar maquillando el código, porque el input es una forma de maquillar el código, no es funcional. O sea, el que tú asignes de esto una manera o por input no te altera el código. Es lo mismo, funcionalmente es lo mismo. Entonces, lo que yo suelo hacer, o lo que les recomiendo que me funciona más rápido, es primero definir el código, tal cual. Y una vez que has definido, ya ir puliendo el código, ¿no? Embelleciéndolo, siendo más interactivo con el usuario, eso sí, porque el input hace más interactivo con el usuario, ¿no? Entonces,
Pero primero definan bien la estructura del código y ahí se van a embellecer el código, ¿no? De repente también viendo qué cosas mejorar para que no demore tanto la ejecución, etcétera, ¿ya? Pero sí, con input también puede almacenar. Entonces, ahora, una lista. Entonces acá le voy a pasar una lista. Ya no lo voy a pasar así de esta manera, ¿ok? Sino tengo que pasarle una lista, ¿ya? Y una lista, ¿recuerdan cómo yo sabía que estaba frente a una lista? Habían dos elementos que eran característicos de una lista, ¿se acuerdan? Exacto, los Corchete. corchetes. Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, gracias. El corchete al inicio y el corchete al final, ¿no? Entonces, un ratito, en favor. Ya, perdón, había voy a mí, cerca de mi casa. Ya, entonces lo que le estaba diciendo que, como yo estoy definiendo que la función no recibe un número, sino una lista, entonces una lista se caracteriza porque tiene al inicio y al final corchetes, ¿cierto? Entonces eso es lo que le estoy poniendo como parámetro de entrada sobre una lista. Entonces acá voy a poner espacio para que no se confundan, ¿ya? Entonces acá ya estoy llamando a la función y pasándole como parámetro una lista. Entonces ejecuto esto, entonces ya está. Entonces hago lo mismo, print a tercera media, y me ha dado de devolver exactamente lo mismo que lo que había hecho con tres números, ¿no? Perdón, con la función calcula media versión 1, ¿no? Lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si hago una media para cuatro números? ¿Me botará error? Vamos a ver. Ahora le voy a poner acá 10. Ejecuto y ya no me bota error. Hago el print de cuarta y ya está. La media de estos cuatro números es 5, ¿no? 5 más 5, 10, 20, perdón, 10 más 10, 20, 20 entre 4 porque son cuatro números, 5, ahí está. Entonces, de esta manera, ya hemos hecho correctamente la creación de una función. ¿Por qué correctamente? Porque si nosotros dejábamos la función en esto, iba a tener una limitante que solamente iba a ser para tres números, ¿no? Entonces no iba a ser una función muy general que digamos, ¿no? Porque en el caso, un usuario ingrese cuatro números por input, por ejemplo, para lo que comenta Javier, entonces se iba a caer el código, no iba a aparecer error. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para cuatro números, sino para tres. Y si me ingresaba dos números nada más, también se iba a caer, ¿no? Porque solamente la función estaba definida para tres números y nada más. Entonces, de esta manera es como ustedes pueden hacer el uso de las funciones y no se olviden de los tips que les he puesto en la PPT, en los slides, de cuándo utilizar una función y cómo hacerlo, ¿no? Que es lo ideal. ¿Ok? Están conectando recién ahorita. Ya. A ver, entonces, una vez hecho esto, vamos a pasar a ver, estamos con media hora ya. ¿Qué podemos ver en media hora? Ya, a ver, vamos a ver, paso por parámetros. A ver, vamos a definir pasar parámetros. ¿Cómo podemos pasar parámetros? Recuerden que parámetros son los input, o sea, las variables de ingreso, ¿ok? Para cualquier tipo de función. Entonces, yo una función, por ejemplo, voy a definir la función suma números, ¿ok? Suma números, entonces voy a definir que va a tener como parámetro num1, ¿ok? Y num2, ¿ya? Pero voy a hacer que num2 sea igual a 1, supongamos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ingresar dos números, ¿ok? O solo uno. Si yo ingreso solo un número, va a reemplazar acá en num1. Siempre toma la primera variable. Y el num2 va a ser siempre 1. En el caso ingrese dos números, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿ya? Entonces voy a definir aquí función con un num1 y a num2 le estoy poniendo igual a 1.
¿ok? Entonces acá ponemos return, num1, num2. Entonces acá está. Definimos la función, ya está, ¿ok? Entonces hacemos la llamada. A ver, hacemos la llamada. Vamos a poner primera suma. Vamos a llamar suma números. Y le vamos a pasar, por ejemplo, 5 nada más, ¿ok? Y abajo vamos a poner print suma números. Ya está. Miren, ¿qué es lo que pasó? Acá, si bien es cierto, la función tiene dos parámetros, pero yo he puesto que el segundo parámetro ya esté definido como 1. ¿Ok? Siempre va a tomar 1. Entonces, lo que ha hecho es que como yo he ingresado solo un número como parámetro, como valor de ingreso, ese número lo ha reemplazado a la variable num1. Entonces le ha sumado num1 más num2, pero como num2 es 1, el resultado es 6. Ahí está. ¿Ok? ¿Y qué pasa si es que seguimos utilizando esa función, pero ahora yo le paso, además de 5, le paso otro número? Miren lo que pasa. ¿Qué pasó? Ahora es 8 el resultado. ¿Por qué? A pesar de que yo le he asignado el valor 1 al num2, al yo ingresar un segundo parámetro como valor de ingreso, este valor es el último que se está reemplazando acá. ¿Ok? Es como que lo chanca, ¿no? Es que el valor que tiene inicialmente lo reemplaza por este. Por eso es que ahora sería 5 más 3. Y ahí el resultado sería 8. ¿Para qué utilizar esto? Cuando, por ejemplo, ustedes tienen valores base en todo caso, y que hay posibilidad en el que ingresen solamente un número, entonces ahí es importante ya definir para el segundo número, en el caso que fuese, un número base, ¿no? Que en este caso he puesto 1. ¿Ya? En algún momento les va a servir. Me ha servido a mí, por eso es que los comento y le quería hacer el comentario de esto, ¿no? Otra función que también podría servirles es, bueno, y esto de aquí, ustedes lo pueden le pueden poner el número que deseen, puede ser positivo, negativo y todos los casos que ustedes quieran, ¿no? Para la ejecución de la función que sea más óptima para ustedes, ¿no? Así como hemos definido uno, también podemos definir para los dos. Si acá, por ejemplo, voy a definirle 10, ¿ya? Entonces, acá le pongo 10. Y acá voy a poner versión 2. Acá pongo segunda 1. ¿Ya? Y solamente llamo. Como ya acá tengo números base para cada variable de entrada, para cada parámetro, entonces acá yo simplemente no le puedo omitir variables de ingreso, porque como ya hay números base, entonces si yo acá imprimo es 11, ¿no? Porque es 10 más 1. En cambio, si yo le cambio, le pongo 3 y le pongo 4, cambia, ¿no? Porque ya está reemplazando los valores que estaban inicialmente puestos, ¿no? Es como que les digo, esto te sirve para que puedas definir números base. En el caso no ingresen números, ¿no? En el caso si ingresen, ya los reemplaza simplemente y no hay problema, ¿ya? Otra cosa que también deberían saber es que con funciones ustedes pueden asignar a una variable la función específica. Por ejemplo, la variable S, o sea, yo no quiero escribir todo esto, suma números versión 2, ¿ya? Solamente quiero que diga S. Entonces, lo que hago es que a la letra S, a la variable S, ustedes recuerden que una variable es una cajita. Eso lo vimos en la primera clase. Y como cajita, nosotros podríamos almacenar todo lo que deseemos. Tipos de datos, y en este caso vamos a almacenar lo que es una función, y también va a funcionar, ¿ok? Entonces, ejecutamos esto,
Ya está. Entonces, cada vez que yo ponga S, va a ser lo mismo, va a ser sinónimo a llamar suma números versión 2, o sea, la función suma versión 2. Entonces pongo acá una tercera suma. Tercera suma. Y ya no voy a poner suma números versión 2, sino voy a poner simplemente S. ¿Por qué S? Porque es la variable que le asigné la función, ¿no? Entonces le pongo esto, ¿ok? Entonces le paso como parámetros los números que yo desee. Por ejemplo, voy a pasarle 3 y 4, ¿no? Para comparar. Y ya está. Porque el print. Y ya está. Miren, si se dan cuenta, me ha salido el mismo número. ¿Por qué? Porque a ese yo le he asignado la función suma número versión 2, que es lo mismo. Entonces, cada vez que yo ponga ese, va a ser lo mismo escribir todo esto. ¿Ya? Lo mismo en algún momento les va a servir. Y si nos ponemos más curiosos, ¿y qué pasa si yo utilizo las funciones que ya tiene Python? ¿Cuáles son las funciones? A ver, pueden ponerme como ejemplo una de las funciones que hemos utilizado a cada rato de Python. Hay una función que utilizamos seguido, muy seguido. ¿Cuál es el que se ha dado cuenta? Que me ayudan con... Exacto, muy bien. Gracias, a Javier. La función print. Gracias, muchas gracias, chicos. Gracias, Javier, y hay uno que no tiene nombre. Diego también, gracias. La función print. La función print es la función que más les dije que íbamos a utilizar de Python porque es para ver qué es lo que hemos almacenado dentro de una variable, dentro de una cajita, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo p print, ya, entonces lo guardo, lo ejecuto. Entonces, cada vez que yo ponga p, por ejemplo, hola mundo, ahí está, lo mismo, ¿no? Si nos ponemos curiosos, si por algo que quieran utilizarlo, se puede hacer con esto, ¿no? Igual con la función len que hemos visto hoy día. ¿Dónde está? Acá está. Con la función len, con la función range, también que vimos en for. Y todas las funciones que tenga almacenado Python, les va a servir, ¿no? Esto de asignar una letra, una variable a una función ya específica, ¿ok? Entonces, 42, ya. Entonces, hasta ahí vamos a ver el día de hoy funciones, ya es los conceptos mucho más generales que hemos podido ver. Como les dije, sabía que no nos iba a alcanzar el tiempo. Y ya la otra semana continuamos la última parte de funciones que nos faltan y continuamos con la clase perteneciente a la última sesión, ya de la otra clase, ¿no? Vamos a ver lo que es el taller, ¿ok? Ah, vamos a ver el taller para poder irnos temprano el día. Taller 3. ¿Ok? Ya, entonces acá el taller 3 tenemos, por ejemplo, vamos a comparar, ¿ya? Compara dos de los productos. Vamos a continuar con los productos que hemos tenido, que hemos venido utilizando en el taller 2, en el taller 1, ¿ya? Los productos y define quién tiene el mayor precio. ¿Ok? Entonces acá me dice, compara dos de los productos y, y define quién tiene el mayor precio, ¿ok? Entonces, voy a, de manera más rápida, en lugar de input, voy a declarar las variables de manera rápida. Ya te voy a poner navaja suiza, 100, agua 1.3, papel 2 soles, ya eso nada más, ¿ya? Entonces, es un ejemplo. Voy a definir solo por el tiempo, voy a definir solo 3, ¿ok? Aunque creo que lo tenía por acá. Acá lo tengo. Acá lo tengo. Ya, voy a copiarme todo esto para trabajar con todos los elementos, ¿ya? Entonces voy a ejecutar esto, voy a almacenar los precios y ya. Igual que ustedes, para el taller, para el entregable de esta semana, ustedes saben que es siempre una analogía a lo que hacemos en clase, ¿no? Entonces,
vamos ahorita a comparar el precio de dos elementos. Ustedes tienen sus elementos que están trabajando. Entonces van a hacer la comparación igual, ¿no? Dos de ellos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tomar dos elementos cualquiera y definir quién tiene el mayor, no echemos código. Siempre antes de echar código, de escribir código, es importante pensar un poco. Para yo definir cuál tiene el mayor precio, ¿qué es lo que tengo que hacer con estos dos productos? O elementos o lo que fuese. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Recuerden que la computadora es una caja boba en la cual nosotros tenemos que decirle como si fuera un bebé qué es lo que tiene que hacer. Si yo quiero saber quién de estos dos productos tiene el mayor precio, ¿qué es lo que debería hacer? Exacto, muy bien. Muy bien, Magnolia. Tengo que comparar, ¿no? Entonces yo tengo que decir a la máquina que compare estos dos productos. Muy bien, perfecto. Entonces es lo que voy a hacer. Pues voy a definir una función. Ojo, podría hacerlo sin funciones, pero como estamos en el tema de función, voy a colgarme eso para practicar. Ya, entonces voy a definir mayor precio. ¿Ok? Estoy utilizando la palabra reservada, el nombre de la función, defino los parámetros, voy a poner precio 1 y precio 2. Recuerden, ustedes acá solamente le pudieron haber puesto A y acá B y les va a funcionar. ¿Por qué es importante poner el nombre específico? Porque al hacer el código escalable más robusto, se les puede ir y es una buena práctica poner nombres que sean coherentes, ¿ya? Entonces pongo la función mayor precio. Entonces pongo si, ¿ok? Si voy a comparar, como dice Magnolia, precio 1 es mayor, ¿ok? Mayor que precio 2, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Espérame un poquito. Si precio 1 es mayor que precio 2, entonces retórname precio 1, porque yo quiero siempre el mayor. ¿Ok? Retórname el mayor. Entonces, caso contrario, voy a poner el if, ¿ya? Recuerden que pueden usar el if o else. Si fuera el if, sería el otro caso, pues, ¿no? Si precio 2 es mayor a precio 1, entonces tendría que retornarme el mayor, pues, ¿no? Que es precio 2. ¿Ok? Si no quieres usar el if, si te da flojera como a mí, solamente pones else. ¿Por qué else? Porque como estamos comparando dos productos, no hay más, pues, ¿no? O uno es mayor o menor, no hay otra. Entonces solamente bastaría con un if y un else. ¿Ok? Entonces si es que precio 1 es mayor que precio 2, retórname precio 1, porque precio 1 sería el mayor. Caso contrario, retórname precio 2. ¿Ok? Entonces ahí estoy retornando el máximo de los dos. Entonces voy a ejecutar mi función. Está el print ejecutando y ya está. Voy a comparar, ahora sí, voy a definir, a ver. Precio mayor. Voy a poner comparación 1. ¿Ok? Comparación 1. Primera comparación. Ya. Entonces voy a llamar mi función mayor precio y le voy a pasar los parámetros. No voy a tomar dos cualquiera, voy a tomar agua y repelente. Entonces ejecuto esto, ya está. Como ustedes pueden ver, agua y repelente, el que tiene mayor precio es el repelente, ¿no? Entonces, dentro de primera comparación, debería almacenarse el precio del repelente, y ahí está. El mayor precio es 25. Entonces, ahí ustedes pueden ver que estamos haciendo la comparación. Y acá, si quiero hacer una segunda comparación, soga y encendedor. ¿Está? Entonces, ejecutamos esto. Y ponemos un print. Ejecutamos el print y dentro almacenado 5, ¿no? ¿Por qué 5? Porque
el precio de la soga es mayor que 5, ¿no? Entonces ahí tenemos la comparación, ¿no? Ahora, si yo quiero el menor, ¿qué es lo que cambiaría? A ver, chicos, ¿qué creen que cambiaría si yo quiero el menor, ya no el mayor? Acá, en el primer return, ¿qué pondría? Menor. Claro, o sea, Precio 1 menor que precio El 2. precio 2. exacto. Tendría que cambiar el desigual, ¿no? Entonces acá, si precio 1 es menor que precio 2, retorna precio 1, ¿no? En caso contrario, retorna precio 2. ¿Está bien? Claro, como dice Javier, también podría haber mantenido el desigual igual, perdón, si hubiera mantenido la desigualdad tal cual, ¿ok? Y solamente hubiera cambiado precio 2, ¿no? O sea que me retorne ya no el mayor, sino el menor. Hay, hay dos formas. En programación, chicos, así como este caso, les va a pasar mucho. O sea, para resolver un problema, tanto en la vida real como en programación, hay diferentes caminos. Muchos, muchos. Cada uno va a tomar un camino diferente para resolver un problema. Y lo mismo va a pasar en programación. Alguno va a pensar de alguna manera y otro de alguna otra. Entonces, todo va a funcionar bien, ¿ok? Pero lo importante es que ahorita aprendamos los conceptos y ya, como les dije, unos pasos más adelante sería que vean el tiempo de ejecución, menor cantidad de filas y demás, ¿no? Entonces, eso es importante que sepan que va a haber unas infinitas formas de hacerlo y ninguna es mejor que la otra, sino que son maneras de hacerlas nada más, ¿ya? Entonces acá ya ejecutamos esto. Pero acá voy a cambiarle el nombre porque si no le voy a reemplazar la lógica de primero. Cambiarlo acá a menor precio. Entonces, si precio 1 es menor que precio 2, retórname precio 1, ¿no? Ya, y si no, precio 2. Ejecuto esto y ya está. Entonces, a ver, tercera comparación, ¿no? Entonces ejecutamos menor precio, llamamos a la función menor precio y comparamos dos de la lista cualquiera. A ver, botella con encendedor. Tendría que retornarme encendedor, ¿no? El precio del encendedor. Entonces, imprimimos tercera comparación y obviamente ahí el precio es 2, ¿no? Entonces ahí está devolviéndome de los dos productos ya no el que tiene mayor, sino el que tiene menor precio, ¿no? Entonces así como estas funciones que hemos elaborado ahorita, puede haber muchos más, ¿no? Entonces, de esta manera ustedes van a poder trabajar para, para sus talleres de esta semana. Para esta semana, les voy a pedir que elaboren tres casitos nada más. Comparar una función que sea mayor para tres productos, ¿ok? O sea, una función mayor precio pero de tres productos, menor precio pero para tres productos, ¿ok? Y una función que generalice el mayor precio y el menor precio. A ver, repito. Esta es una función que está definida para tres números, nada más. ¿Ok? Si yo le inserto un cuarto número, se cae la función, el código, ¿no? Sale error. Entonces, esta es una función definida para tres números, nada más. Pero esta función es definida para cuatro números, o más o menos, ¿no? Esto es general. Entonces, lo que les digo que definan es una función que compare dos productos como ahorita, perdón, tres productos, ¿ya? Para mayor y menor precio, y sus respectivos funciones generales, o sea que acepte 2, 3, 4, 5, etc. ¿Ok? Esa sería la tarea para esta semana de funciones. ¿Ok? Entonces, en cuanto pueda, voy a crear la entregable en Classroom para que puedan entregar eh, esta semana y poder seguir avanzando. ¿Sí? No sé, chicos, ¿alguna duda que tengan ustedes respecto a la clase del día de hoy? ¿Duda, sugerencia, reclamo?
Ya. Entonces parece que todo claro. Entonces, ese sería el entregable de esta semana, como les dije. Solo se pueden usar los comandos vistos en las sesiones. No, si tienes mayor alcance, mayor conocimiento, normal, puedes entender, pero la lógica que sea esa, ¿no? O sea, crear funciones, repito, para definir el mayor y el menor precio para 3 productos y en general, ¿no? Que acepte 2, 3, 4, 5, etcétera, productos, ¿no? Ever, ¿puedes pasarme tu correo, por favor, por aquí? Entonces, chicos, si es que no hay alguna otra duda, ok, la asistencia. A ver, Javier, ¿te encuentras por ahí? Sí, sí, Luis, esto lo vamos a colgar, no te preocupes. Igual como hemos venido haciendo en el Classroom, vamos a- un ratito. Vamos a subir separado el taller con la notebook, ¿no? Para que puedan trabajar. Eh, chicos, la asistencia se lo vamos a compartir por WhatsApp, ¿ya? Y de esa manera vamos a seguir avanzando, ¿ya? No se preocupen. Ya, ok. Ever, ¿tienes un correo Gmail, por favor? Porque con alguna extensión específica no me deja agregar en Classroom, entonces no te voy a poder agregar con ese correo. Entonces, chicos, hasta ahí estaremos quedando el día de hoy. Eh, Cualquier duda, nos estamos escribiendo por el chat del WhatsApp o del Teams, perdón, del Classroom, como ustedes deseen. Eso sería todo por hoy. Ya la otra semana nos estamos despidiendo. Ok, hasta luego, chicos, buenas tardes, hasta luego.